Orgullo de todas, de todos, de todes. No solamente no estáis solos, solas, soles. Las demócratas, los demócratas, les demócratas, porque la habéis peleado vosotras. De los miembros y miembros de esta comisión. Trabajadoras de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todos los miembros y miembros. Autoridades, autoridades. Portavoces y portavozas. Los más débiles, las más débiles. Soldados y soldadas. Soy José Paniagua una vez más con ustedes y en esta ocasión vamos a compartir un tema. Vamos a hablar de algo que está muy de moda, y digo de moda porque hay grupos que se han encargado de darle una buena publicidad a esto y están teniendo entrada en algunos países como Argentina, Chile, Uruguay, también en España. Permítanme ir a la presentación y luego les presento del tema que vamos a hablar, aunque les adelanto que de lo que vamos a hablar es del lenguaje inclusivo que se nos está tratando de imponer. Y quisiera discutir con ustedes, que ustedes me dejen también en la caja de comentarios sus opiniones acerca de este lenguaje inclusivo que yo le llamo que es una verdadera barrabasada contra nuestro idioma español. Voy a la presentación y regreso con ustedes. José Paniagua con ustedes una vez más. Gracias por estar ahí, gracias. Vamos a pretender compartir algunas impresiones acerca de lo que es esta nueva modalidad, y lo que más me preocupa a mí de todo esto es que esto no es la población. Las palabras, según la Academia Real de la Lengua, realmente se producen en el pueblo. El pueblo es quien va produciendo los idiomas, va produciendo las palabras, y la Academia Real de la Lengua lo que hace es irle dando correcta pronunciación y escritura, y para que esté dentro de los aspectos normales y reglas para que un idioma pueda expresarse de la manera correcta. Entonces, quiero hablar sobre el lenguaje inclusivo, pero quiero ponerle un tema a esto, y es un tema un poco rudo, pero no tengo otra forma para calificar esta situación que estamos viviendo con estas nuevas palabras, con esta alteración que viene directamente desde intenciones políticas muy marcadas. Grupos minoritarios que están siendo dirigidos por un poder político detrás de ellos para modificar nuestra forma de hablar, modificar nuestra forma de comunicarnos de manera imponente, o sea, imponiéndolo, no porque simplemente está surgiendo de manera espontánea como surgen las palabras, como se van creando las palabras en nuestra comunidad. Esto lo están imponiendo. Hay un poder político detrás de esto, el poder político que está detrás del feminismo radical, detrás del movimiento LGTB, detrás de una serie de elementos que vamos a ir mencionando a continuación. Pero no me quiero enfocar específicamente en esto, pero sí quería aseverar quiénes o lo que posiblemente estén detrás de todo este movimiento, tratando de alterar y de obligarnos a asumir un lenguaje que no es cómodo y que nos permite a nosotros comunicarnos de manera clara y efectiva. Yo creo que estos cambios no nos van a permitir comunicarnos de una manera efectiva. Dejen de patear nuestro idioma. Bajo ese tema quiero hablar. Dejen de patear a nuestro idioma.
Quiero comenzar definiendo algunas palabras que yo sé que van a ser de mucha importancia. Espero que me sigan. Yo quiero ir leyendo aquí textualmente. Tengo aquí a la mano mi guión para irles detallando lo que quiero compartir con todos ustedes. Por ejemplo, el diccionario Sopena y también el diccionario de la Real Academia de la Lengua define, como otros medios filosóficos, define lo siguiente: nuestro idioma está compuesto por una serie de reglas y métodos para que nos expresemos bien, para comunicarnos bien, para que haya una comunicación efectiva entre el emisor y el receptor o el perceptor. Vamos a ver. Yo quiero hablar específicamente, ya les he dicho anteriormente, del lenguaje inclusivo. Y el lenguaje inclusivo, ya ustedes conocen algunos ejemplos que ya nos quieren vender la idea de decir nosotres en vez de nosotros, de decir, para definir un conglomerado, para definirnos la dirección de nuestro mensaje a hombre o mujer, de decir, por ejemplo, dominicanos y dominicanas, españolas y españoles, como también el decir ellas, nosotres. Vamos a ver. Hay algunos aspectos aquí interesantes que quiero compartirlo con ustedes. Por ejemplo, hay una regla muy bien marcada en el español que clasifica algunas palabras como palabras epiceno. ¿Qué es una palabra epiceno? Es un adjetivo masculino. Vamos a ver. Se utiliza para dirigirse a ambos sexos o ambos géneros. Lo leo. Género gramatical. Ese es el epiceno. Que se aplica a los sustantivos que denotan indistintamente animales o personas de sexo masculino o femenino, o macho o hembra. Para eso se utilizan las palabras epiceno. Por ejemplo, se distinguen añadiendo algún especificador al sustantivo, por ejemplo, en los animales. Tenemos un ejemplo aquí. Las palabras macho y hembra. En los seres humanos, varón y hembra. Ahora bien, hay algunas palabras que son epiceno, por ejemplo, como búho, rata. Son palabras de género epiceno. Usted no puede decir, por ejemplo, la búa. No. Es la búho o el búho hembra. No puede decir usted la ratona, porque es una palabra epicena. Lo correcto es decir la ratón o el ratón hembra. Eso es lo correcto, porque el epiceno une ambos sexos, se dirige a los dos géneros sexuales. Se le llama epiceno, o epiceno es un conjunto de sustantivo animado que designa por igual a individuos de ambos sexos. Por ejemplo, ejemplos de sustantivo epicenos son, por ejemplo, gorila, epiceno; águila, también es epiceno; cría, también es epiceno; persona, víctima o personaje son epiceno. Cuando usted habla, por ejemplo, de personaje, usted puede dirigirse a varón y hembra. Si se va a dirigir a la especie de gorila, lo correcto es decir el gorila hembra o no gorila. ¿Por qué? Porque es un epiceno la palabra gorila. Por otro lado, epiceno nos llega del latín epicoenus y también del griego epikoinos. Ahora, tenemos aquí un ejemplo de adjetivo epiceno.
La gramática se refiere al género de los nombres que tienen una sola forma para expresar al macho y la hembra. Por ejemplo, las ardillas. Ardilla es una palabra epiceno. Es un nombre también, epiceno. Vamos a ir avanzando para llevar hasta ustedes algunos detalles que yo sé que van a producir un poquito de... nos van a hacer reír porque hay cosas que son hasta ridículas. Y yo vuelvo a decir estas palabras: no sigamos pateando a nuestro idioma. El español es un idioma rico, es un idioma excelente, es un idioma versátil. Es el segundo idioma más hablado en todo el planeta Tierra. Con esto no queremos decir que puedan sufrir algunas transformaciones, la incorporación de palabras, pero el problema es que esta gente que está manejando este asunto del lenguaje inclusivo lo están haciendo con intenciones políticas, intenciones muy marcadas para afectar a nuestras comunidades. La palabra, por ejemplo, portavoz, es un epiceno. La palabra portavoz, lo repito, es un epiceno. Aplicable a ambos sexos. Sería incorrecto decir, y quiero leerlo aquí, sería incorrecto decir portavoza. Lo correcto sería decir portavoz, o la portavoz, o el portavoz. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos que lo vieron en la introducción al presidente de España, en donde él hablaba de las portavozas. Suena ridículo, ¿verdad que sí? Vamos a ver también algunos ejemplos. Les voy a marcar aquí unos 12 ejemplos que no debemos utilizar, no debemos incluirlo, no debemos hacer uso de ese lenguaje inclusivo que quieren imponernos. Los lenguajes se modifican espontáneamente, no impositivamente, que es lo que están haciendo estos movimientos políticos ahora. Vamos a ver algunos ejemplos. Le voy a ir leyendo y diciéndoselo de ambos lados, ¿ok? El lado correcto y el lado que está incorrecto. Por ejemplo, aquí dice que si fuéramos a decir la arquitecta, eso es incorrecto. Lo correcto es la arquitecto, la médica. No es correcto decir la médica. Lo correcto es la médico. ¿Por qué? Porque son nombres, son sustantivos epiceno. También ya para el área de nosotros no es correcto decir la pastora, eso es incorrecto, lo correcto es la pastor. Por ejemplo, si yo estudiara aviación me van a llamar piloto, pero si una mujer estudiara aviación, ¿cómo le llamaríamos según el lenguaje inclusivo? La pilota. Está extraño, ¿verdad? La pilota. No cae bien, no luce, no queda bien. Número 6, no se dice la presidenta, es incorrecto, se dice la presidente. No se dice la votanta, como en España, que ya están utilizando esto, las votantas, eso es incorrecto, lo correcto es la votante. Número 8, no es correcto decir la miembra o las miembras, es incorrecto, lo correcto es decir la miembro. Número 9, la profesionala, eso lo están utilizando tanto en Argentina, Chile, Uruguay, también en España, para decir que una mujer es profesional. Ya se le está diciendo con el lenguaje inclusivo la profesionala. Lo correcto es la profesional, no la presionala. Número 10, creo que ya ustedes han escuchado esto. Ya la expresión para referirse a las jóvenes ya se está utilizando el lenguaje inclusivo cuando dicen jóvenes. Ya he visto algunos discursos de algunos jóvenes que quieren ser muy modernistas ahora, el decir jóvenes o jóvenes y jóvenes. Eso es incorrecto, lo correcto es las jóvenes o los jóvenes. Número 11. También se ha intentado incluir este término, cambiar esta palabra, que escuché también a unos políticos y creo que lo vieron ahí en la introducción, cuando ellos dicen las interventoras. Lo correcto es la interventor o el interventor. No es correcto decir la interventora y vamos a explicar más adelante por qué. Número 12. Para aglutinar ambos géneros
no se debe decir compañeros y compañeras. ¿Por qué? Porque compañero es un epiceno. Vamos a ver otros ejemplos que tengo aquí para compartirlo con ustedes. Por ejemplo, los gentilicios de algunos países, también ellos quieren aplicar esto que ya estamos escuchando muchos políticos y personas que están en los medios, conferencistas, el decir, por ejemplo, los españoles y las españolas. Lo correcto es decir los españoles. ¿Por qué? Porque es un epiceno. Es un epiceno. Quiero anotar algo aquí. Quiero también dirigirme a los dominicanos, que he escuchado bastantes políticos dominicanos decir dominicanos y dominicanas. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque ese gentilicio es un epiceno. Lo correcto es los dominicanos. Eso incluye a varón y hembra, los dos géneros. Vamos a ver algo muy particular ahora aquí. Vamos a hablar de los participios. Yo creo que ustedes ya en secundaria, en el bachillerato, cuando estaban viendo la gramática española, conocieron lo que son los participios. Y yo quiero definirlo quizá para refrescar la memoria. Los participios activos, por ejemplo. Los participios activos se han denominado tradicionalmente participios activos o participios presente, que se define de la siguiente forma. A la palabra, por ejemplo, para uno definir lo que es un participio y saber lo que es un participio, tomemos en cuenta esto. A todas las palabras acabadas en ente, por ejemplo, en ente, que denota la acción del verbo en sentido gramatical, el que tiene identidad. O sea, es el que tiene la identidad o el que está ejecutando la acción. Aquellas palabras que terminan en ente. Me explico. Por ejemplo, el participio activo de referir es referente, pero ¿cuál es el participio pasivo de referir? Es referir. Y si se aplica al femenino, no puede ser referenta, sino referente. He visto algunos políticos también en España, Argentina, Uruguay, utilizar este término cuando se quieren referir a la persona que ejecuta esta acción. Dicen la referenta cuando se quieren dirigir a una mujer, pero es incorrecto. Lo correcto sería decir la referente, no la referenta. Vamos a ver algunos ejemplos ahora de los participios activos en nuestra gramática. Por ejemplo, el participio activo de salir es saliente, no salienta. El participio de cantar es cantante, no la cantanta, que algunos ya están utilizando ese término. Tercero, el participio de existir es existente, no existenta. Recuerden que el participio es cuando la palabra termina en ente, ¿ok? Todas las palabras que terminan en ente, esta que le estoy citando, y vuelvo a repetir, el participio de existir es existente, no existenta, que se está utilizando ahora dentro de la moda del lenguaje inclusivo. Número 4. El que preside se llama presidente. Recuerden que termina en ente. Esos participios activos terminan en ente. El que preside, el que dirige, por ejemplo, el que dirige un país se llama presidente. Y si es una mujer, es la presidente, no la presidenta, porque estaría rompiendo las reglas de nuestra gramática. Vamos a compartir otros ejemplos. Otras, y le quiero llamar así porque eso es lo que es.
otras barrabasadas ridículas que patean nuestro idioma español, alterando los artículos y los pronombres. Esta nueva moda impulsada por algunos sistemas, algunos políticos que quieren empujar un nuevo sistema en nuestra sociedad para que supuestamente se vaya borrando el aspecto machista de la sociedad. Porque según ella, el patriarcado y los hombres machistas somos los que estamos controlando todo, hasta el lenguaje. Por eso están agregando la A, E, O, están alterando todo esto para producir todo esto como el todes, nosotres y una serie de cosas que suenan totalmente ridículas, y yo asumo con esto, y lo sigo repitiendo, que le estamos dando patadas de muy mal gusto a nuestro tan rico idioma español. Aquí tengo algunos ejemplos que han venido ya incluyéndose en el lenguaje inclusivo, que incluso yo me encontré llenando un documento en una cita médica, y ya allí me decía que cómo yo quería que me trataran, si como ella o como nosotres. Esto está raro, ¿verdad? Vamos a ver. Por ejemplo, ellos han incluido que en vez de decir todas, se debe decir todes. Porque supuestamente la A es masculina y la E es femenina. Y por eso ellos quieren que nosotros digamos, en vez de todas, que digamos todes. Está raro. En vez de decir, en vez de decir vosotros, ellos quieren que digamos ahora vosotres, agregándole una E al final, quitando la O y agregando una E, para supuestamente, quiero ver si puedo decir esta palabra, no sé si me la voy a inventar ahora o ya existe por ahí, desmasculinizar el idioma, para entonces feminizarlo, agregando esas letras al final de algunas palabras. Por otro lado, también ellos quieren que en vez de decir, digamos, en vez de solas, también incluir la palabra soles. Extraño, ¿no? Solas, soles, cuerpos, cuerpas, los soldados. Y para referirse a las mujeres quieren que digamos las soldadas. ¿Cuántas cosas raras hay en el mundo? Autoridades y autoridadas. Y estaba viendo el discurso de una congresista española. Estaban en su hemiciclo discutiendo algunos temas. Y esta señora, la parte de arriba, escuché, fue al presidente de España, decía hablar de los soldados y las soldadas. Y a esta señora en el Congreso de España la vi decir, hablando de las autoridades y autoridadas para referirse a las mujeres, autoridades refiriéndose a los hombres y autoridadas refiriéndose a las mujeres. Escuché a otras hablar, otra española hablar de los débiles y las débilas. Más débiles, las más débiles. Autoridades. Estas barrabasadas. Yo no voy a hablar esas cosas. Incluso hay el testimonio por ahí de una muchacha que ella dijo que la trataran como ella. Y la mujer se traumatizó y hasta llevó a la corte a una persona por esto en Argentina. Los débiles y las débilas. Ellos han querido ahora cambiar esto a lo siguiente: independiente y independienta. Cuando hablamos de independiente se quieren referir a los varones, pero si se va a referir a mujeres debemos decir las independientas. ¿Qué está pasando con la humanidad? Si vamos a hablar de residentes, habría que hablar también de residentas cuando vayamos a referirnos a mujeres. Si yo fuera en un discurso o en una conferencia a decir, por ejemplo, los residentes de Canadá, debería entonces también, según ellos, decir y las residentas de Canadá.
Horrible. Según el lenguaje inclusivo, tendríamos que decir también lo siguiente. No se me rían, por favor. Tendríamos que decir también, quiero leerlo aquí, si me voy a referir, entonces vamos a cambiar todo el idioma. Y cuando yo vaya a referirme al electricista, le voy a decir el electricista, el taxista, el futbolista, el periodista. En vez de noviembre, tendríamos que decir noviembra o diciembra. Horrible. Quiero reflexionar ya finalmente. Hay un movimiento político que está detrás de todo esto. Decíamos al principio que los idiomas, los lenguajes, las palabras se producen espontáneamente. Es un fenómeno espontáneo. Por ejemplo, en mi país se puso de moda el transportar pasajeros en motos. Y el pueblo mismo le fue dando un nombre a eso y ahora se le dice motoconcho. Y creo que ya es parte del diccionario la palabra motoconcho. ¿Quién creó la palabra? ¿Un intelectual? No. Surgió espontáneamente. Pero el lenguaje inclusivo que estamos recibiendo ahora no está surgiendo espontáneamente. Nos lo quieren imponer. Hay personas que incluso si usted no le habla con ese lenguaje, como vimos un ejemplo allí de una magistrado en un salón de legisladores en España, ella le reclama a uno de los legisladores que estaba con ellas, que se dirigiera a ella como presidenta, no como presidente. Ahí tiene el corte. Gracias, señora presidenta, presidenta con A. Y quería, antes de comenzar mi intervención, incluso antes de saludar al ministro, decirle al portavoz de Vox que para falta de respeto, la que tienen ustedes, día sí y día también, llamando presidente en masculino a una mujer, que por más que a ustedes les pese, es presidenta, presidenta con A. ¿Cómo es posible? Nos quieren imponer. Y me gustó aquel hombre, porque el hombre que estaba allí, aquel legislador, el que iba a exponer, le dio una explicación gramatical muy profunda a aquella señora. Entonces, ¿cómo es posible que yo voy hasta hablar si voy a hablar de solos, yo tenga que decir sola, soles? Que si yo voy a hablar de todos, yo tengo que hablar de todes. Que si yo voy a hablar de ellos, yo tengo que hablar de ellas. Eso suena ridículo. Y como vimos, esos participios activos, por ejemplo, el ejemplo que estuvimos dando, los participios activos terminan en ente. Todas las palabras que terminan en ente. Por ejemplo, y vuelvo a repetir esto, el participio es saliente y se aplica a ambos géneros. Las personas salientes pueden ser varones o hembra que vengan juntos. Yo no tengo que distinguir los salientes y salientas. Eso se escucha ridículo. Y estamos entonces empleando algo que en nuestra gramática se llama pleonasmo, que es la repetición de palabras innecesarias e incluso hasta la cacofonía. Se hace redundante con este lenguaje inclusivo que quieren esta gente imponernos. El lenguaje inclusivo que se quiere imponer ahora no es espontáneo, es impositivo. Quieren obligarme a escribir y a expresarme y a dirigirme a ellos con esos lenguajes. No lo permita usted. No permitamos que sigan pateando nuestro rico y hermoso idioma español. Soy José Paniagua y gracias por acompañarme en esta ocasión, y recordándoles epiceno engloban a varones y hembras, como por ejemplo les citaba la palabra
gorila, águila, rata son nombres epicenos. Y para referirme a ellos, tengo que entender que son epicenos. Entonces, finalmente, no es correcto decir la arquitecta. Lo correcto es decir la arquitecto. No es correcto decir la médica. Es correcto decir la médico. No es correcto decir la pastora. Es correcto decir la pastor. No es correcto decir la pilota de aviación. Es correcto decir la piloto. No es correcto decir la presidenta. Lo correcto es decir la presidente. No es correcto decir la votanta a los que van a votar. Lo que es correcto es decir la votante. No es correcto decir la miembra. Lo correcto es decir la miembro. No es correcto decir la profesionala. Horrible. Lo correcto es decir la profesional. No es correcto decir las jóvenes. Lo correcto es decir las jóvenes. No es correcto decir la interventora. Lo correcto es decir la interventor. Para aglutinar ambos géneros en una reunión, si me voy a dirigir a ambos géneros, no es correcto decir compañeros y compañeras. No es correcto decir dominicanos y dominicanas. No es correcto decir americanas y americanos. Si dije americanos, están incluidas. ¿Por qué? Porque es un epiceno. Soy José Paniagua. Gracias por estar ahí. Y ojalá permítanme pedirle que compartan, por favor, con sus amistades, con sus amigos, esta lección sobre el lenguaje inclusivo, que no es nada bueno para nuestro vocabulario y para comunicarnos correctamente. Nuestros niños van a terminar confusos, patidifusos y difusos con todo este enredo que esta gente quiere enseñarnos y traernos. No sigamos dándole patadas a nuestro tan rico y hermoso idioma español. Te veo en la próxima. Soy José Paniagua.